Si aún no has oído hablar de los probióticos, no te preocupes. Tarde o temprano alguien te los recomendará. Y es que cuanto más se estudia este tipo de sustancia, más claro se tiene una cosa. Van a volverse imprescindibles. Bienvenidos al Arrecife. Efectivamente, cada vez son más las ventajas que se les atribuyen a los probióticos, un producto que seguramente sea cada vez más necesario en nuestros hogares. Pero, ¿qué es un probiótico? Para explicarlo de forma sencilla y coloquial, un probiótico es justamente lo contrario que un antibiótico. El antibiótico elimina las bacterias, el probiótico las favorece. Pero no os asustéis, las bacterias que cultivan y promueven los probióticos son las bacterias buenas, las que necesita el organismo. Nuestro sistema digestivo está colonizado por millones de bacterias beneficiosas. Las familias más representativas de estas bacterias son principalmente las Acidophilus y las L. casei. Estas colonias de bacterias anidan principalmente en el tracto intestinal, siendo mayor su presencia en el colon. Su función: vital, ayudar a digerir y asimilar los alimentos. Es la flora intestinal. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una merma en la flora bacteriana? Hasta hace poco se creía que una flora intestinal escasa solo podía tener como consecuencia una mala digestión o la producción de un exceso de gases. Pero cada vez se descubren más dolencias relacionadas con una escasa flora intestinal. Y es que las bacterias no solo ayudan a la asimilación de los nutrientes, sino que además evitan la colonización de bacterias oportunistas o la expansión de hongos tan peligrosos como la Candida albicans. Si nuestra flora intestinal merma, nuestra salud también. Una mala asimilación de nutrientes puede ocasionar irritación, molestias, gases y cólicos, pero lo peor no es eso. Estamos haciendo que los nutrientes no se asimilen. Por mucho que comamos, el hierro, el calcio o las vitaminas se eliminarán sin ser absorbidas. La consecuencia: mala nutrición, falta de minerales, anemia, descalcificación y una larga lista de enfermedades relacionadas con la carencia de nutrientes básicos. Una flora intestinal pobre tendría los mismos efectos sobre la salud que ocasionaría padecer dolencias como una celiaquía, una intolerancia a la lactosa o cualquier otra alergia o intolerancia alimentaria. De hecho, los síntomas de las intolerancias son tan similares entre ellos que es difícil saber y dar con el agente exacto que lo produce, siendo difícil determinar si es causado por lactosa, por gluten o por una proteína láctea. El caso es que se pierden nutrientes y no se digiere correctamente, en un caso por escasez de bacterias de la flora intestinal y en otro caso por la irritación de las vellosidades intestinales que impiden dicha asimilación. El resultado es el mismo: pérdida de nutrientes. Pero hay más complicaciones. Una colonia baja de bacterias beneficiosas no podrá luchar contra las malas, y eso puede derivar en infecciones, irritaciones y quizás en algunos casos favorecer el cáncer de colon. Hay que recordar que un alimento no digerido correctamente fermenta, se pudre y al pudrirse genera metano, es decir, gases intestinales. Por tanto, si notamos hinchazón, aerofagia, gases, cólicos y estos se repiten durante varios días, tendremos que estar alerta ante una pérdida eventual de flora intestinal. Pero, ¿por qué puede desaparecer nuestra flora intestinal? ¿Qué es lo que lo causa? Alguno puede pensar que se pierde flora intestinal con el paso de los años, pero esto no es así. Debería ser más bien al contrario. Cuantos más años tenemos, más flora acumulamos,
Es más, los niños pequeños suelen tener más problemas digestivos que los mayores porque nacen sin flora intestinal. Esta se desarrolla al comer, al tomar los alimentos. Bacterias que se quedan con nosotros el resto de nuestra vida. Bueno, esto es lo que nos dice la lógica. Más años, más bacterias. Pero la realidad es más bien distinta. La realidad nos dice lo contrario. Más mayores, menos bacterias. ¿Pero por qué? Si analizáramos la flora intestinal de una persona del siglo XIX y la comparáramos con otra del siglo XX o siglo XXI, nos llevaríamos una gran sorpresa. Veríamos que nuestra flora intestinal, comparada con la de personas de hace 100, 200 o 300 años, es ridícula. Mucho menor que la de ellos. ¿Pero por qué? La respuesta es sencilla. Los antibióticos. Con la llegada de los antibióticos, es cierto que hemos acabado con miles de bacterias letales y gracias a ellos se han salvado millones de vidas. Pero el precio que estamos pagando es alto. Todas las enfermedades digestivas, alergias, intolerancias, disfunciones, tienen su origen no en el uso de antibióticos, sino en el abuso de estos. Los antibióticos eliminan bacterias, pero cuando lo hacen no preguntan si la bacteria a la que atacan es buena o mala, la eliminan. Y eliminan todas, no solo las malas, sino también las buenas. Esto incluye a las L. casei, las lactobacillus, las acidófilas. Ninguna de las bacterias de nuestra flora intestinal se libra. Cada vez que tomamos antibióticos, arrasamos nuestra flora intestinal. Por eso es común que las personas que toman antibióticos vean cómo sufren de repente gases. Muchos podéis pensar que los antibióticos se toman de cuando en cuando y que la flora intestinal tiene tiempo suficiente para recuperarse y regenerarse. Pero esto, desgraciadamente, no es así, porque antibióticos tomamos prácticamente a diario. La leche y la carne contienen gran cantidad de antibióticos presentes. Antibióticos que se han dado al animal en vida y que, dado el proceso de explotación intensivo de aves, cerdos o ganado, donde se busca un crecimiento rápido, no da tiempo a que el animal elimine de forma natural la acumulación de estos antibióticos. Por tanto, quedan en la carne que luego comemos. A esto hay que sumar los antibióticos de las vacas que se les suministra para evitar infecciones en las ubres o mastitis, antibióticos que tarde o temprano acaban en la leche. Por tanto, no solamente hay que pensar en los antibióticos que tomamos cuando estamos enfermos, sino a los que ingerimos a diario vía alimentación. Pero lo peor viene ahora. La alimentación ha pasado de ser aliada a enemiga. La mayor fuente de bacterias para nuestro tracto digestivo es la alimentación. Alimentación que debería de contener probióticos naturales para la flora, es decir, bacterias beneficiosas. Pero la industrialización alimentaria y el auge de la comida procesada no solo ha eliminado esas bacterias, sino que además ha convertido el alimento en enemigo de la flora. Hemos pasado de añadir bacterias al tracto intestinal a eliminarlas. Y es que casi la práctica totalidad de los alimentos procesados contiene conservantes. Estos aditivos tienen una misión: conservar el alimento más tiempo, impidiendo que éste desarrolle bacterias. Para eso los conservantes tienen que funcionar como antibióticos, tienen que eliminar cualquier traza de bacteria en el alimento. El problema es que cuando ingerimos esos alimentos, con ellos ingerimos igualmente los conservantes que contienen. Estos conservantes, cuando llegan a los intestinos, atacan a las bacterias de nuestra flora intestinal, confundiéndolas con las bacterias presentes en los alimentos. Otro ataque más a nuestras defensas.
Como veis, si bien es cierto que la capacidad de reproducción de las colonias bacterianas es alta, también lo son las amenazas a las que se tienen que enfrentar a diario. El abuso de antibióticos y de productos con conservantes alimentarios hacen que nuestra flora intestinal se mantenga en mínimos. Las consecuencias más directas: gases, flatulencias, cólicos, digestiones pesadas, candidiasis, cansancio, pérdida de memoria, falta de concentración, falta de nutrientes, infecciones y un largo etcétera. Ahora que ya sabéis la importancia de la flora intestinal y de las consecuencias de tenerla en mínimos, entenderéis por qué es tan vital la ingesta de probióticos y entenderéis también por qué cada vez son más los que las recetan y con más motivos. Los probióticos no son otra cosa que alimentos o productos de farmacia que contienen en su interior grandes colonias de bacterias beneficiosas que cuando llegan al tracto digestivo se instalan allí, uniéndose a las ya existentes. Son las tropas de refuerzo que llegan al intestino para ayudar a nuestro ejército de bacterias buenas en su batalla diaria contra hongos y bacterias nocivas. Por eso es importante y vital tomar probióticos, enviar tropas de refuerzo, impedir que perdamos nuestra batalla diaria en las enfermedades digestivas. Algo posible gracias a estos productos. En nuestro próximo vídeo os hablaré de los 7 alimentos más ricos en probióticos. Os espero en ese vídeo, así que no olvidéis suscribiros aquí al Arrecife.